tardes, buenas noches. Bueno, tenemos positivo tomado de la pieza de zinc, tenemos negativo tomado de la pieza de magnesio, voltaje 1.48 o 1488. Está oscilando, es factible que en el transcurso de las horas estemos en el orden entre los 1500 y 1600. Bien, lo que vamos a hacer ahora es invertir la membrana, el papel que tiene en su interior lo vamos a invertir, lo vamos a dar vuelta para observar de que esta pieza, que es de magnesio, va a adquirir polaridad positiva. Bien, vamos a apurarnos porque el celular evidentemente le falta memoria. Bien, en este momento tenemos papel blanco al magnesio. Ahora lo vamos a dar vuelta a este papel, a esta membrana. La vamos a ubicar. La parte blanca va a estar del lado del zinc. Magnesio en la parte de arriba. Utilizamos las pinzas. Vamos a ubicar como estaban originalmente. Pinza roja estaba sobre el zinc, pinza de color negro al multímetro, y nos encontramos con que está invertida la polaridad. Esto sucede porque dimos vuelta a la membrana. Vamos a invertir las pinzas o las puntas del multímetro para tener una lectura correcta. En este momento nos encontramos que ahora el positivo es el magnesio. Suele suceder esta situación, como también suele suceder en que cuando obtiene una carga llega prácticamente al mismo voltaje, o en otras ocasiones empieza a bajar, a pasar por el punto cero y posteriormente retornar al voltaje que se podría llegar a suscitar si yo girara la membrana. Es decir, originalmente tenía un voltaje de 1.5 o 1.6 con el positivo en este lugar, en esta pieza de zinc, metal zinc. Al invertir la membrana, el zinc deja de ser positivo y pasa a ser negativo, y esta que era negativa pasa a ser positivo. En este rango que obteníamos de 1.5 con este positivo, al invertirla no siempre voy a obtener 1.5 aquí. Es factible que pueda ser menor, generalmente, como en este caso que era de 700 aproximadamente, 700 milivolts, y empieza a ascender lentamente. En otras ocasiones puede ocurrir de que tengo 1.5 acá o 1.6, se invierte y aquí tengo aproximadamente 1.2 y lentamente el voltaje empieza a decaer, a bajar hasta pasar por el punto cero, y una vez que pasa por el punto cero de nuevo empieza a subir hasta obtener el voltaje de 1.5 o 1.6. Es decir, termina finalmente siendo siempre positivo este, pero no siempre para todas las membranas. Por eso es interesante de ver el comportamiento de las diferentes membranas que ubicamos en el interior, porque no todas actúan de la misma manera. Entonces, es interesante. Si bien tenemos un par galvánico, tenemos un diferencial entre metales, un simple papel con una simple tinta me da de que este sea positivo si yo ubico el papel de esta manera, y si lo ubico así,
este sea negativo. Y a su vez, hay veces que, depende del tipo de tinta que vaya a utilizar, hay veces que si yo invierto el papel, este era positivo, ahora se pone negativo, y dentro de un ratito vuelve a compensar y se transforma nuevamente en positivo. Pero bueno, eso es para verlo, para evaluarlo, para estudiarlo, para analizarlo. No hay mucha información, pero bueno, el tema de la ciencia de los materiales resulta interesante. Obviamente que hay personas que están muy preparadas, muy capacitadas con respecto a la materia. En ese sentido, yo no soy la persona ideal para darle una cátedra con respecto a qué es lo que sucede en ese interior. Hablando en criollo, simplemente podría entender que es como un capacitor, que si lo voy a tocar a mayor presencia o presión o volumen, voy a tener una variación, como si fuera simplemente en este momento, por diferencial de metales, un capacitor asimétrico.